Bueno, vamos a tener que acomodar un poco el taller porque después de tantas charlitas, tantas tomas de contacto, tantas cuestiones que uno hace acá, queda desordenado. Vamos a sacar un poco de herramientas que tendrían que ir a sus correspondientes cajas. Por ejemplo, el caso de este alicate, querido alicate, de la línea Inco. La verdad, herramientas que me han dado mucha satisfacción al usarlas. La verdad que los destornilladores Inco también se han comportado muy bien, a diferencia de lo que puedan decir otros. Obviamente tienen los sentimientos en otro lado, pero estoy seguro que a mí los verdecitos no me duran ni un round. Tengo que hablar con vos, Morcita. Tengo que hablar con vos, mi querida barbero número 0, que se tendrás historia conmigo. Pero bueno, vamos a sacar un poco de herramientas acá del medio y vamos a hablar. Sabés que los muchachos del canal hace bastante ya, yo vengo esquivando al bulto, ¿no? Me vienen pidiendo que te restaure. Te restaure un poquito porque ya ven tus años de fatiga, tus años de trabajo. Pero bueno. Vamos a sacar un poquito trabajos de encabado que estuve haciendo en algunas unidades de martillos. Bueno, vos sabés que tenemos una relación hace más o menos 27 años. Me acuerdo cuando te compré allá en Bulones Bron, allá en Bursaco, cuando estaba trabajando en la Baco. Me acuerdo que te pagué en 2 quincenas, te pagué en 2 partes. Te compré a vos y compré tubo Baco hexagonal de 17, uno de 19 y uno de 13. Me acuerdo que los muchachos, ahora ya deben ser hombres grandes, más grandes que uno, ¿no? Los muchachos de Buloneras Bron, que no sé si estará abierto sinceramente, o sea que no es promoción. Simplemente es contar un poco de cómo llegaste a mí, ¿no? Me acuerdo que te pagué 45 pesos. En aquel momento estaba 1 a 1, lo que hoy sería $45. Y te pagué en 2 quincenas, con las otras compras que hice. Obviamente me ofrecieron llevar alguna más grande. Pero bueno, para el banco que yo tenía en aquel momento, que estaba hecho con madera de 1 pulgada en un pie de Singer, de máquina Singer, me acuerdo. Y todavía está, lo tengo ahí a un costado. Y claro, una morsa más grande en ese banco hubiese sido como un despropósito. Hubiese caído, no hubiese aguantado. La verdad que vos, pese a ser la más chiquitita, la pigmeíta, has tenido enfrentamientos y batallas donde verdaderamente se notaba la industria argentina, ¿no? La buena calidad de la mano de obra de aquella época. Año 97. Yo ya estaba en Industrias Baco, de matricero, de oficial múltiple prácticamente. Y ahí es cuando por ahí me indigno un poco. Y muchos muchachos me entienden y otros quizás no tanto. Cuando veo tipos que no saben cambiar un cuerito, porque no saben cambiar un cuerito. Hoy se hacen llamar estudiantes de ingeniería. Qué triste.
años atrás estaban viendo cómo se ponía el hilo grafitado sin saber siquiera lo que era una tuerca prensa estopa en un vástago. Algo que hasta un chico de 15 años hacía, que era yo. Pero bueno, eso es harina de otro costal, que ya después me ocuparé de hacer un video como corresponde. Porque eso no le sirve ni siquiera al que mira tutoriales. La verdad que media hora para cambiar un cuerito y de la forma horrible e impresentable que lo ha desarrollado el sujeto. Bueno, viste cómo es esto. Para poner en campeón a cualquiera es fácil. Pero el que ve eso verdaderamente se indigna. Por eso hay tanta historia con vos. Me acuerdo cuando reparábamos los tren delanteros de los Fiat 600. ¿Por qué no? De los de Carlo. La verdad que si bien no terminaba de clavar los bujes usándote a vos, pero me los entrabas bastante bien y después de un trabajo interesante de martillo y aguantador lo lograba llevar a su lugar porque bueno, obviamente uno carecía de prensa. Era un muchacho que estaba empezando. Y bueno, me acuerdo cuando te compré y te monté al banco. Obviamente ahora estás con 2 tornillitos. Vos ya estabas jubilada. A raíz de hacer los videos, bueno, para no poner la morsa que tengo, que es una Ambrosetti número 2, tu hermana mayor, y está la número 4. Te puse a vos acá, en primer plano, como reconociéndote un poco todo lo que hiciste por mí, en las distintas tareas, en las distintas épocas. Bueno, volviste. Vos ya estabas jubilada, descansando. Habías ya cumplido con tus funciones. Y nada, a raíz de necesitar una mano más para desarrollar determinados temas, determinados videitos acá en el canal, te traje de vuelta a la cancha, te atornillé con 2 tornillos Parker, cuando vos traías, en aquel momento me acuerdo, 2 espárragos de 3 octavos, con tuerca para 9.16, obviamente. Porque algunos muchachos le llaman espárragos de 9.16, no son espárragos de 9.16. Las tuercas con las que se ajusta son para llaves de 9.16. Ahora los muchachos que te ven acá, cansada, jubilada, viejita, dando lo mejor de vos para desarrollar las charlitas. Incluso te aflojé una de tus mordazas para poder tener estos milímetros acá de más que obviamente generan un escalón y me permite poder sostener, apretar, trabar determinadas situaciones. Los muchachos me piden que te restaure. Que te elige bien, que te devuelva tu azul Francia correspondiente, que te lubrique. Bueno, no pueden ver de este lado los amigos, pero es industria argentina. Una vez, me acuerdo, ¿te acordás vos? Ese día sí soltaste las lágrimas, pero bueno, se te rompió la tuerca. La tuerca era verdaderamente más económico comprar otra. Entonces me acuerdo cuando en Industria Baco, con el amigo Tito, que si te desarmo y te restauro le voy a mostrar a los muchachos. Te cambié todo el paso de rosca de tu sinfín y con una tuerca de 1 pulgada te hice la tuerca yo. La verdad, desde ese momento no te volviste a romper. Bueno, uno te cuida de otra manera, ¿no? Te cuidó de otra manera. Ya estábamos dejando el calponcito que teníamos en casa para mudarnos al taller. El banquito
en el que estabas montada, ya prácticamente todo el lugar quedaba muy chico. Y ahí fue cuando apareció la Ambrosetti número 2. Así que bueno, estoy pensando en eso, en llevarte de vuelta a tu estado óptimo y tenerte acá en el banquito, en este sector que agarré del taller para los videos. Qué sé yo, tantos recuerdos me trajiste, tantas experiencias. Ese día sí te pasé un poco de polenta porque estábamos clavando un buje y bueno, antes era así, sin prensa. Pero si bien ese día te pasé un poco de fuerza y te rompí, pero vos podés dar fe que nunca te agarré a martillazos como hacen todos o muchos en tu anatomía. Incluso me acuerdo que en aquel momento, en el año 97, empezaban a aparecer, o yo las empezaba a ver porque al venir de la antigua escuela eso mucho no se veía, la morsa con yunque. Y yo odio golpear arriba las morsas. La verdad que odio golpear arriba las morsas. Tuviste mucho trabajo en tus 27 años de vida junto a mí. Y creo que los muchachos tienen razón. Te voy a tener que restaurar. Te voy a tener que cambiar las mordazas que quizás ya están gastadas. Tengo los tornillitos fresados, cabeza plana que van. Pero bueno, la verdad que atravesaste una hermosa época. Si bien sos chiquita, pero para lo que yo tenía en aquel momento y quizás el rol que cumplís hoy acá en el canal, en el taller, en este caso en el canal, estás más que suficiente. Volviste. Te mereces una segunda oportunidad. Te mereces una segunda oportunidad. Así que bueno, te voy a devolver, te voy a lijar toda. Posiblemente te mande a arenar. Esto no va a ser inmediatamente, ¿no? Pero te voy a mandar a arenar. Te voy a devolver tu azul Francia característico. Te voy a pulir las partes que venían pulidas. Y te voy a cambiar la mordaza. Después, cuando te desarme, le voy a mostrar a los amigos cómo hice la tuerca, que en aquel momento salía como comprar otra morsa prácticamente. Y después de ese momento no te rompiste más. Obviamente te tuve que sacar este eje, la manija, para poder agarrarte en el torno. Así que bueno, lindas anécdotas, lindas experiencias. La pintura que tenés fue de las distintas veces que pinté el banco donde estabas montada y bueno, te pegué una enchastrada para que quedes a tono, pero no es tu color original. Así que bueno, amiga mía, si habrás agarrado distribuidores para mantenerme en la posición y poder armar platinos, si habrás tenido carburadores, burros de arranque, para poder hacer las tareas de cambio de carbones, armado de burros. La verdad que tienen razón los muchachos. Te mereces volver y rejuvenecido. Si bien, como dije, te saqué de la jubilación para que me des una mano acá en los videos, en el canal. Y la verdad que te has comportado muy bien, muy bien. Creo que si en aquel momento hubiese comprado la más grande, para lo que hago hoy acá, no me hubiese sido tan funcional como vos, peticita. Así que bueno, barberito, creo que te voy a restaurar en breve, después de sacar adelante un par de situaciones. Bueno, algunos amigos me preguntaban para qué era este agujero que tenés acá. Es para lubricar el sinfín. Muchas dudas sobre morsas también, así que va a estar bueno. Y había un amigo que siempre le quedé debiendo el video, fanático de los tornillos de banco, como le llaman
en España. Y le quedé debiendo el video de las morsas del taller. Así que va a ser una linda oportunidad para ponerme al día con eso. Y nada. Bueno, ya hablé con vos, así que es una promesa. Te voy a restaurar.